Bien, la unidad 6 trata sobre lo que es integración múltiple. El objetivo de esta parte es que ustedes puedan plantear y resolver una integral de n variables. Específicamente vamos a trabajar con integrales dobles e integrales triples. Para ello vamos a aplicar la definición de integral definida, que ustedes ya la estudiaron en el curso de cálculo integral. Ustedes ya saben que la integral definida es un límite, ¿sí? El límite de una suma cuando el número de particiones o el número de elementos de la suma tiende al infinito. Y hay algunas condiciones bajo las cuales el límite existe. Por ejemplo, se sabe que cuando una función es continua, entonces es integrable. Y eso quiere decir que el límite de la suma de Riemann existe, que es básicamente con la suma que se trabaja, ¿no? También sabemos que si una función es acotada en un intervalo cerrado, también es integrable. Bueno, entonces ese tipo de conceptos, propiedades que ustedes los vieron para funciones de una variable, los vamos ahora a reciclar, los vamos a aprovechar para poder, primero, interpretar lo que es una integral múltiple y luego poder plantear y resolver problemas con integral múltiple. Bien, entonces lo primero que vamos a ver en esta parte de la integración múltiple es la definición de volumen debajo de una superficie. Así como en cálculo de una variable, usted comienza definiendo lo que es el área bajo una curva, aquí vamos a empezar definiendo lo que es el volumen debajo de una superficie. Por definición, ¿qué es eso? Y más adelante, pues, vamos a ver cómo esta definición nos conduce al concepto de lo que es la integral doble. Una vez que entendamos bien este concepto de lo que es una integral doble, como el volumen que hay debajo de una superficie, ya se nos va a hacer mucho más fácil poder plantear y resolver otros problemas. Y podemos extender o generalizar a integrales triples. Así que esta parte es bien importante, por favor. Bien, entonces vamos a suponer que tenemos sea S, Z igual f de xy, una función continua. Sí, esa es la superficie dada por la función z igual f de xy, una función continua y positiva. ¿Sí? Definida en alguna región cerrada y acotada. De R2. ¿Sí? Tal que R, vamos a considerar, es la proyección de S sobre XY. Ya, entonces esas son consideraciones generales. Tenemos una función continua y positiva llamada f de xy que representa un conjunto S, definida en alguna región cerrada, y R, justamente esa región cerrada y acotada, es la proyección de S sobre XY. Entonces R va a ser la proyección de la superficie sobre XY. Ahora, por otra parte, suponga que R se divide, suponga que R se divide en particiones rectangulares. Respecto a X, ¿cómo no? Respecto a X con n particiones y respecto a Y con m particiones.
Entonces esa es otra suposición que vamos a hacer. Entonces la región R, que es la proyección de S sobre XY, la vamos a dividir con particiones rectangulares. N particiones para X y M particiones para Y. Punto seguido. Sea delta X, vamos a poner delta IX, delta JY, ¿sí? El ancho de estas particiones. Con I, que vamos a suponer va desde 1, 2, etcétera, hasta N. Y J va desde 1, 2, hasta M. ¿Ya? Entonces, si para la ijésima partición, se define el valor f de xy y sub j, entre paréntesis puede ser promedio, máximo o mínimo, de f. No vamos a entrar por ahora en esos detalles porque después, en el límite, cuando el número de particiones tiende al infinito, ese valor promedio, máximo o mínimo tienden a ser el valor f de xy simplemente, ¿no? Entonces, si para la ijésima partición se define el valor f de xy y j, puede ser promedio, máximo o mínimo de f. Se puede construir un paralelepípedo de la posición IJ. Se puede construir un paralelepípedo en la posición IJ, cuyo volumen es aproximadamente f de xy yj por delta ix por delta jy, coma, denotado por dos puntos aparte. Entonces decimos que el volumen del paralelepípedo va a ser un delta BIJ y es aproximadamente f de xy yj por delta ix por delta jy. Punto aparte. Entonces ahora tenemos el volumen de un paralelepípedo. Hasta aquí vamos a hacer una gráfica para poder interpretar estos elementos, porque esta definición es un poquito larga. Entonces hasta ahí vamos a hacer una gráfica para ilustrar lo que estamos diciendo hasta ahora. Estamos diciendo hasta ahora que tenemos un conjunto de puntos S, que en este caso representaría la superficie, representada por Z igual F de XY, de tal forma que F es continua y positiva, definida en alguna región cerrada y acotada de R2. ¿Ya? Ahora, tal que R es la proyección de S sobre XY. Entonces la idea es que tenemos una superficie, puede estar ilimitada, pero nosotros la vamos a definir sobre una región cerrada y acotada de R. Esa región R es la proyección de la superficie sobre el plano XY, ¿no? Entonces vamos a suponer que proyecta esta región. Ya, solamente por cuestiones didácticas, vamos provisionalmente a suponer que esta es una región en forma de rectángulo,
pero puede ser cualquier región, pero vamos a suponer que es un rectángulo. Entonces lo voy a dibujar con ese rectángulo, lo voy a dejar con color negro, y después las particiones se las voy a hacer con color rojo. Entonces vamos a suponer, simplemente por ser la introducción a lo que es el volumen debajo de una superficie, vamos a suponer que es un rectángulo. Entonces esto es S, dado por Z igual f de XY, y esto de aquí es R, la proyección de S sobre el plano XY. Entonces hasta aquí es lo que tenemos en ese gráfico. R es una región cerrada y acotada. Pueden haber otros conjuntos para los cuales está definido la superficie, pero solamente nos vamos a enfocar en lo que es la proyección en esa región. Ahora, suponga que R se divide en particiones rectangulares, respecto a X con N particiones y respecto a Y con M particiones. Ya, eso quiere decir que nosotros vamos a hacer aquí una partición, aquí otra partición, esto va a ser X1, X2 y así sucesivamente, y vamos a llegar hasta X sub N. Entonces aquí tenemos una partición, otra partición, otra partición y así sucesivamente otra partición. En el eje Y también vamos a hacer particiones, en este caso M particiones. Cortes perpendiculares a los ejes coordenados en el plano XY. Entonces aquí vamos a tener Y1, Y2, etcétera, hasta llegar a Y sub M. Entonces aquí tenemos 1, 2, bueno, y así sucesivamente. Por acá la penúltima, etcétera. Entonces, lo cierto es que cuando nosotros hagamos esas particiones, la región R va a quedar dividida en una cuadrícula, ¿verdad? Va a quedar conformada por una cuadrícula. Vamos a completar la cuadrícula, ¿ya? Ahí estoy haciendo exagerados los anchos que estamos suponiendo que son delta y X, delta J y. Le estoy poniendo delta y X, delta J y porque vamos a suponer que cada ancho es variable. ¿Ya? Y el número de particiones va desde 1, 2 hasta N. ¿Ya? Ahora, aquí también vamos a suponer que esto comienza desde un valor A para X, y XN vendría a ser el valor B para X, el valor final. Y vamos a suponer que Y comienza en un valor C y termina en un valor D. Entonces tenemos que el valor inicial y el valor final en el eje X, vamos a suponer que son A, B, C y D. Entonces Y sub M es igual a D, XN es igual a B. Entonces X comienza en A y termina en B, Y comienza en C y termina en D. Bien, si para la ijésima partición se define el valor f de XY, y YJ, promedio, máximo, mínimo de f. Eso quiere decir, la idea es, sobre uno de estos rectángulos, vamos a construir un paralelepípedo. Entonces estamos hablando en este caso de la ijésima partición, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, cuando X es XY, cuando Y es igual YJ. Entonces aquí sobre este pequeño rectángulo que se ha conformado, yo defino un valor promedio, máximo, mínimo de f. Que vendría a ser simplemente Z, pues, ¿no? Porque los valores de las imágenes de F están dados por Z. Entonces aquí se construye un paralelepípedo, se levanta un paralelepípedo. Tiene más o menos esta forma. Claro, ustedes pueden notar que no es exactamente un paralelepípedo, porque la parte de arriba es una superficie que tiene cierta geometría, entonces esto no necesariamente es plano, ¿verdad? Pero estamos suponiendo que ya más adelante, cuando el número de particiones tienda al infinito, entonces ese valor promedio máximo o mínimo de f simplemente es f de XY. Entonces, ese paralelepípedo podemos decir que su volumen es aproximadamente, claro, digo aproximadamente porque, como ya expliqué hace un momento, esto no es exactamente un paralelepípedo. Entonces nosotros tenemos que delta de B y J es aproximadamente, bueno,
el área de la base por la altura, pero el área de la base no es otra cosa que el producto de los anchos, ¿verdad? Por la altura, que en este caso le vamos a poner en este orden, la altura f de x y j por delta ix, delta jy. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta?